Gloria a Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 2. Aleluya. Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Habla a nuestras vidas conforme a tu voluntad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a Cristo y puede tomar sus asientos. Yo quiero ministrar bajo el tema el secreto de una vida victoriosa. Hemos en estos días recibido muchas enseñanzas y queremos, hermanos, también que con este mensaje seamos inspirados a seguir estudiando las Escrituras, la palabra de Dios. Ya, hermano, que por la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer a Dios, podemos vivir una vida agradable al Señor. El ser humano no puede vivir una vida agradable a Dios al menos que conozca lo que Dios quiere. Amén. Es importante que entendamos este principio, hermano. No podemos vivir una vida agradable a Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos, hermano, de una vida victoriosa, hablamos de algo que toda persona quiere vivir. Todo ser humano no quiere vivir una vida en derrota. La derrota no es buena. De ninguna manera la derrota es buena. La victoria todos los perseguimos por medio del deporte, por medio de una guerra, en los estudios, en todos los sentidos. La victoria es lo que perseguimos todo ser humano, porque por medio de la victoria obtenemos lo que es un galardón, una recompensa, el regalo, obtenemos lo que está en nuestro corazón, alcanzamos nuestros objetivos por medio de la victoria. Pero para poder alcanzar una victoria en todas las áreas, uno se prepara, uno hace ejercicio, se estudia para luego poder vencer los retos, alcanzar las metas, volar las murallas. Siempre para poder obtener una victoria, obtener las metas, los objetivos, hay barreras que hay que vencer, y para poder lograr atravesarlas hay que prepararse. Amén. Y cuando uno se prepara, logra entender de qué manera va a poder romper esa muralla, de qué manera voy a lograr ser licenciado, de qué manera voy a lograr dar un honrón. Hay estrategia, hay métodos, hay una serie de pasos que antes de llegar a ese punto hay que aprender. Así es, hermano, para tener una vida victoriosa también hay que aprender estos métodos en el mundo espiritual. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Es un método espiritual, hermano, que la Biblia nos enseña en el libro de Josué. Cuando Dios habla con Josué, antes de Josué iniciar su llamado, su ministerio, iniciar su emprender, ese llamado que Dios le hizo de ir y conquistar y de repartir la heredad a los israelitas, Dios le dice a Josué, le da una palabra en el versículo 6 y 7 muy fuerte. Cuando Dios le dice a Josué: Josué, solamente esfuérzate de poner en práctica este libro de la ley que he dado a mi siervo Moisés. Esto es muy interesante. En estos días he hablado mucho de esto donde quiera que he ido, porque el secreto más poderoso, hermanos, revelado, que ya no es secreto, para uno poder obtener una vida en victoria, es meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. La Biblia enseña, el salmista hablando, que el que medita en la palabra, en la ley de Dios, es como un árbol plantado junto a corriente de agua, que sus hojas no caen y su fruto da su tiempo. El meditar en la ley, en la palabra de Dios y obedecerla, ponerla en práctica, te asegura el tener el respaldo divino. Y cuando el ser humano tiene el respaldo de Dios,
que aman a Dios, todas las cosas le ayudaban a bien. Estos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. El que depende de Dios no depende de circunstancias, sino que está bajo la mano invisible que sostiene a sus elegidos. Cuando dependemos de su palabra, nuestra vida no depende del destino, no depende de lo presente ni de lo de futuro, sino que sabe que nuestra vida está segura en Dios y que todo nos saldrá bien, porque antes de ir a la batalla somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando usted y yo dependemos de la palabra de Dios, no vivimos bajo ansiedad, no vivimos bajo depresión. Te digo por qué, porque entendemos que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la petición respondida ya. Aleluya. También entendemos que no debemos de hacer oración repetitiva, sino dar gracias, porque entendemos que Dios por medio de su palabra nos escucha. Cuando usted entiende, cuando usted alcanza este conocimiento, usted vive una vida en victoria, porque aún las derrotas le saben a mierda su nombre. Al Hijo de Dios las derrotas no son derrotas, porque depende de aquel que ha vencido a su nombre. Es increíble, hermano, vivir para Dios. Es increíble que no cabe derrota en aquel que vive una vida dependiendo de Dios. A su nombre. Es increíble, hermano, cuando uno estudia las Escrituras y ver y se da cuenta cómo es que Dios opera. Usted sabe que Dios no te va a revelar lo que Él quiere hacer en el mundo. No, Dios no te va a revelar a ti que tú te hinques y te va a decir, mira, camina por aquí y ya. No, hermano, yo soy de lo que dice, como dijo un varón estos días, si usted quiere que Dios le hable mucho, lea la Biblia mucho, a su nombre. Dios te puede hablar en el secreto y te puede dar un detalle, te puede iluminar con algo, pero créame, hermano, que la profecía más segura está ¿dónde? La palabra de Dios. Ahí está la voluntad perfecta y absoluta de Dios, no adivinando, no, es que la Biblia contiene la mente de Dios, aleluya, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la humanidad, lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando usted y yo nos sometemos a su voluntad, caminaremos espiritualmente sobre las aguas, las tormentas, nada nos detendrá, porque caminamos en su voluntad. A su nombre. Gloria. Hermano, cuando descubrimos esto y nos ponemos y nos sometemos y nos sujetamos a lo que Dios quiere, no vamos a dejar de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para obtener grandes bendiciones. La Biblia nos enseña que hubieron personas que por tener el conocimiento, porque escucha esto, hermano, hay personas que creen que el conocimiento pesa y no es así. Hay enseñanza, las enseñanzas, lo que está en la Biblia, hermano, nada es de desechar. Memorice su texto, aprenda, lea en oración, profundice. Le digo por qué, porque en algún momento ese conocimiento a usted le va a servir para algo. Nada está en la Biblia por estar. Y pensando en esto me viene a la mente la historia de Bartimeo. Bartimeo, por tener un conocimiento, aprovechó la oportunidad de su vida. ¿Usted sabe quién fue Bartimeo? El ciego que estaba pidiendo junto al camino. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando escuchó, porque era ciego, que iba Jesús de Nazaret y supo que era él que iba caminando, ¿qué le empezó a vocear? Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y usted y yo sabemos que al Bartimeo, hermano, decir Jesús, Hijo de David, está señalando algo profético y bíblico que estaba en las Escrituras, de que iba a venir uno del linaje de David, que ya estaba profetizado, hermano, que iba a nacer y que iba a gobernar el mundo y que iba a libertar a Israel. Escuche, cuando Bartimeo hace esta expresión, lo estaba haciendo bajo un conocimiento que él adquirió. Escuche esto, hermano, esto no le pesaba a Bartimeo, él lo tenía en su corazón y en algún momento él meditó en ello y percibió por el Espíritu que ese que se profetizaba en Isaías y en los demás profetas era aquel que él estaba escuchando, que daba vista a los ciegos y resucitaba a los muertos. Era un conocimiento que él tenía en él, y cuando
Josió, hijo de David, porque él comprendió el peso que tenía aquel que iba pasando. El conocimiento le ayudó a aprovechar la oportunidad de su vida y llegó donde estaba Jesús y recibió lo que por muchos años no había recibido la vista. Hay oportunidades que a veces perdemos por no conocer las escrituras. ¿Usted sabía? A su nombre. Hay oportunidades, hermano, grande y poderosa que no aprovechamos por no conocer la voluntad de Dios, por no saber qué es esto, por no saber qué es aquello. En las escrituras hay cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y Bartimeo, sabiendo este principio, y creyó en fe de que ese era aquel que profetizó los profetas, y lo llamó y le dijo: Jesús, yo sé que tú eres aquel de quien habla Isaías y los profetas, ten misericordia de mí. Y depositó su fe en base a un conocimiento, hermano, que él adquirió, sea porque escuchó o no sé, pero de alguna forma él lo tenía. Y yo te pregunto, ¿sabes lo importante que es tener ese conocimiento? Conocimiento de la Biblia, hermano. Ahí conocemos lo de Dios y podemos actuar de mejor forma. Pero no solamente fue él, también vemos a una mujer que depositó su fe basándose en un conocimiento. La mujer del flujo de sangre. Dice que ella, al escuchar que Jesús iba en la multitud, se lanzó y tocó el borde de su manto. Y cuando usted examina qué había en el borde de los mantos de los israelitas, según Número capítulo 15, si no me equivoco, dice que Dios le había exigido a los israelitas que en el borde de su manto, ellos, en los bordes sean azules, de franjas como azules, y algunos tenían hasta algunos trozos de ciertos textos. Cuando ella se deposita y va al borde, ella está presentando un acto de humillación y de dependencia a Dios. Ella está actuando bajo un conocimiento, hermano. Ella está actuando bajo un conocimiento que adquirió por las escrituras. ¿Y qué hizo ella? Lo que no hizo ninguno que estaba alrededor. Activó su fe y creyó en lo que ella había leído y fue y se lanzó, pero creyendo en el poder de Dios. Cuando usted y yo leemos las escrituras y analizamos, vamos a poder hacer cosas que otros no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. A su nombre. Por ejemplo, usted y yo sabemos que Dios responde, ¿no verdad? Y que cuando usted se hinca por las escrituras, Dios te escucha. Pero hay gente que no sabe eso y se está poniendo una cuerda en el cuello y se está ahorcando porque siente que no tiene a nadie a su alrededor y se siente así y se siente allá. Pero usted que por la Biblia, estudió la Biblia, sabe que Dios está con usted. A su nombre. ¿Y qué te hace? Se hinca, hermano. Aunque se duerma, se hinca y clama a Dios. ¿Por qué? Porque entendió que la Biblia habla de que Dios estaba con usted y usted tiene un conocimiento que no tiene el de la tiniebla. Y usted puede alcanzar riquezas porque hay un conocimiento que se activó en usted por medio del estudio. Y usted puede operar diferente a como opera el que está en tiniebla. Usted puede alcanzar cosas que el que está en la tiniebla no va a poder alcanzar porque no puede percibirla. A su nombre. Pero usted que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, usted puede ver cosas grandes y profundas porque Dios te la muestra. A su nombre. A su nombre. Es increíble, hermano, estudiar las escrituras. Es increíble. Entendemos que por el ayuno, también cuando a veces uno tiene una guerra muy fuerte, en todos los sentidos, porque usamos el ayuno para todo, hermano. Hasta cuando hay una deuda, usamos el ayuno. Cuando hay una batalla, usamos el ayuno. Cuando una tarea, usamos el ayuno. Yo llegué a ayunar por examen, hermano. Y yo llegué a hacer todo. El ayuno yo lo he usado para todo. Sí, que entendemos cuál es el objetivo del ayuno. De que Dios, por medio del ayuno, nos fortalece espiritualmente para poder estar en comunión. Pero hermano, uno en su presión, usamos el ayuno, hermano, para todo. Señor, hoy no hay comida y yo no tengo forma de cómo hoy conseguir el dinero y ya yo me he movido. Ya estoy pasando,
ya tengo la barriga vacía, déjame hincarme allí, te lo voy a depositar en ayuno. Entonces la mente de un guerrero, hermano, la mente de un guerrero aprovecha cualquier oportunidad para depender de Dios y decir, espérate, la cama está dañada, no hay colchón, yo no me voy a bloquear, déjame tirarme de silicio. Y ya ahí están consagrándole a Dios un silicio y está orando. Y toda la forma, cualquiera, ese día simplemente pasó hambre. O aquel nada más durmió incómodo. Pero el hombre que tiene una mente espiritual, todo lo conecta a lo espiritual, hermano. Y si usted lo consagra debidamente, Dios lo recibe. Porque Dios es bueno. Ajá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios es bueno y poderoso. Y créame que cuando uno conecta su conocimiento, la Biblia, cuando uno se conecta a la palabra de Dios, uno, hermano, no se detiene. ¿Qué dice la Biblia donde hemos leído? ¿Qué dice el texto? No conforméis este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque tu entendimiento ha sido renovado. Entonces tenemos que transformarnos por medio de esa operación que el Espíritu en nosotros ha obrado, porque usted debe de depender del Espíritu Santo que esté en tu vida. Entonces ese entendimiento ha sido renovado, y por medio de ese entendimiento que en la palabra usted debe de ser transformado. Cuando hablamos de una transformación, hablamos de un cambio, de una mudanza. Ya usted no puede ser el que era antes, porque la palabra de Dios te hace pensar diferente y te hace actuar distinto. Y cuando tú caminas bajo esa revelación, entonces tú vas a conocer, escuche esto, hermano, anote en su corazón, usted va a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. A usted no le gustaría saber en todo momento, cuando Él quiera, qué es lo que Dios quiere en este momento, qué es lo que Dios quiere con mi vida, qué es lo que Dios quiere con esto, con aquello. Por las Escrituras usted puede obtener información, hermano. A su nombre. Gloria. Hay gente que ayunan pero no leen la Biblia cuando están ayunando, y cuando le hablan los espíritus no saben si es Dios o los demonios. Su nombre. Hay gente que han ayunado, hermano, y no han leído la Biblia y no saben lo que la palabra de Dios enseña, y han salido de ayuno, hermano, diciendo que el diablo se convirtió. A su nombre. Tenga cuidado, hermano. Aleluya. Nunca aparte la palabra de Dios de usted. Jehová le dijo a Josué que no se aparte de día ni tampoco de noche. Medite en ella. Su nombre. Si tú desechas la Biblia, estás desechando a Dios. Reprende al diablo, porque el único perfecto es la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Hermano, cuando seguimos estudiando las Escrituras, vemos que muchas personas entendieron que al escudriñar la palabra de Dios había victoria que se activaba de maneras poderosas. Hermano, los israelitas, mientras estaban bajo obediencia, ellos vieron la gloria de Dios. ¿Usted sabía? Ellos no podían ser maldecidos ni por Balaán ni por nadie. Y sabemos que Balaán tenía conocimientos limitados, pero tenía conocimiento de cómo operaba Dios en el mundo espiritual, de cómo Dios operaba. Balaán en algún momento tuvo cierta intimidad, conoció, pero fue un brujo identificado al final. Entendemos que practicó la brujería y por eso murió. Pero ¿sabía usted que Balaán, conociendo los misterios, hizo una especie de ligadura de lo santo con lo diabólico? Balaán conocía cómo Dios operaba, y cuando el rey Balac mandó a llamar a Balaán, yo estoy hablando de esta historia, usted más o menos le llega porque usted se está comiendo el rollo. A su nombre. Cuando usted, hermano, se va a números, aleluya, después de Levítico, cuando usted se va ahí en el capítulo 22 en adelante, está esa historia donde Balaán fue contratado por un rey de Moab llamado Balá, el cual lo llevó a
3 montañas para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam, siendo un supuesto profeta de Dios, fue a aquellas montañas y en cada una de ellas levantaba 7 altares a Jehová. Pero lo increíble es que esas montañas donde él levantaba esos altares eran montañas de idolatría. Una se llamaba Bemot Baal, que significa lugar harto de Baal. La segunda montaña se llamaba Sofín, que significa centinela. En esas montañas se adoraba al diablo, escuche, y allí estaba Balaam construyendo el altar a Jehová. Y la tercera montaña se llamaba Peor, que significa brecha o abertura. Esas montañas habían edificaciones dedicadas a esos demonios, y Balaam, sabiendo esto, pero con una intención de dinero, agarraba o trataba de manipular el conocimiento que él tenía de Dios, y allí pretendía invocar a Dios, levantando altares a los supuestamente a Dios. Pero tenga mucho cuidado, porque cuando usted tiene un conocimiento bíblico, tenga cuidado con ligarlo con las cosas que no son de Dios, porque cuando usted trata de ligar lo santo con lo impuro, eso es brujería. Por eso es que estamos viendo mucha gente que vienen del satanismo. Escuche esto, porque yo creo en personas que Dios lo ha libertado y tienen testimonio poderoso. Conozco amigos míos, pero hay un tiempo, en este tiempo estamos mirando personas que pretenden combinar las escrituras con la hechicería y están tratando de dar consulta por medio de la palabra, diciendo: esto te pasó, tú saliste del cuerpo porque Eliseo también salía. Eso se puede, y tratan de combinar o ajustar una cosa con la palabra de Dios, el infierno con el cielo, la luz con la tiniebla y Belial con Jesús. Y cada una de estas cosas es como tratando de hacer una especie de pacto, una especie de acuerdo, una especie de amistad. Cuando usted y yo entendemos que el mundo y Dios, el cosmeo, que es el sistema, no podemos combinarlo o hacer o llevarlo a una amistad con Dios. Lo que tenemos es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero estamos viendo que por falta de estudio de la palabra, por falta de santidad, por falta de consagración, esta generación están acudiendo a Balaam, están acudiendo al pecado, están acudiendo al satanismo, están acudiendo a la brujería. Por eso fue que Fitness, cuando vio que venía uno de entre la multitud con una mujer moabita, se llenó del celo de Dios y agarró una lanza y persiguió a la mujer, y también persiguió al israelita y lo asedió, porque el celo de Dios lo llenó. En este tiempo tenemos que afilar la espada, porque va a haber que asediar el pecado y la apostasía. A su nombre, levanta la mano en esta hora. A su nombre. Y cuando Balaam, hermano, estoy terminando, cuando Balaam usó el conocimiento profético y lo ligó con la brujería, no se le dio, eso fue brujería total, porque ya aún lo que hacía, de que para Dios ya era brujería. Yo he visto prácticas raras, hermano. Hay gente, hermano, que lo haga. No haga eso. Si usted lo hacía, no lo haga. Y cuando están danzando, le ponen a dar vuelta, da vuelta, da vuelta. Sea por ignorancia, eso es manipulación. La manipulación, la brujería trabaja con manipulación. El evangelista, el profeta que trabaja con manipulación en sus ministraciones está bajo práctica de brujería, de adivinanza. A su nombre. El profeta que empieza a adivinar a ver si la pega está bajo un espíritu de adivinación, de brujería. Tenemos que tener cuidado, porque en estos tiempos estamos viendo de todo. ¿Y tú sabes qué hizo Balaam? Bien, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios, Balaam no se le dio la maldición. ¿Pero qué hizo? Aconsejó a Balaam, según Apocalipsis 2, aconsejó a Balac, y le incitó a que mandara mujeres. Escuchen, él conocía que si el pueblo de Israel pecaba, se abrían las brechas y Dios iba a matar, como lo hizo, que mató más de 21 gente, porque el pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab
y fornicó, y Jehová se molestó, y los moabitas, sin tener que ir allá, Jehová mató a más de 20,000 y pico de gente. Y Balaam agarró y aconsejó a Balaam, y Balaam cedió e incitó al pueblo a comer de las cosas sacrificadas a los demonios, y también hizo que las mujeres, aleluya, vivieran con los hombres de Dios. ¿Y qué pasó? Eso fue Balaam, hermano, que conocía la voluntad de Dios, pero como el corazón de él estaba dañado. Hay gente que conoce la voluntad de Dios, ¿usted sabía? Sí, conoce la voluntad de Dios, pero su corazón está dañado. Están iluminados, pero no están santificados. ¿Usted sabía? Es un tema que tengo. Iluminado, pero no santificado. Porque hay muchos que tienen la iluminación, pero tienen la palabra, tienen la ciencia, pero no tienen la santificación. No viven una vida agradable a Dios. Usan el conocimiento para dañar a otros. Y Balaam, teniendo el conocimiento, lo usó para hacerle daño a los hijos de Israel. Y Dios mató a miles, porque Balaam aconsejó bajo el conocimiento. ¿Cómo tú estás usando el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo tú estás usando el conocimiento? Tenemos que tener cuidado. Y concluyo ahí. Tenemos, hermanos, que entender que Dios quiere que profundicemos en su palabra. ¿Por qué? Porque a través de su palabra vamos a obtener victoria. Número uno, vamos a vivir una vida en obediencia. ¿Cómo yo sé que agrado a Dios y no sé qué es lo que Él quiere? ¿Cómo yo sé lo que Él quiere cuando yo no estudio la palabra? Entonces, tenemos que meditar en la palabra de Dios, leerla, soltar un poco más el celular y estudiar más la Biblia a su nombre. Porque si no profundizamos en Dios, es porque estamos profundizando en otra cosa.